Buenas noches, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados gerentes, estimados rectores, tanto del sector público como privado, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Miami. Tengo el honor de grabar para ustedes la noche de hoy el video 427, como es el desarrollo del pensamiento estratégico, ya sea del individuo, ya sea del gerente, del trabajador, del presidente de una organización. ¿Qué significa el desarrollo del pensamiento estratégico? Yo quiero analizar dos escenarios reales, como es el desarrollo del pensamiento estratégico en el ser humano. El ser humano aprende, cuando aprende a desarrollar, a actuar, desarrolla su pensamiento desde un punto de vista estratégico, tiene una mejor visión de su entorno, tiene una mejor visión de la persona que nos rodea. Y siempre está buscando alternativas, estrategias para dar respuestas a aquellas actividades que se le presentan constantemente. El desarrollo o el pensamiento estratégico, cuando la persona o el individuo comienza, por ejemplo, a desarrollar una carrera universitaria y sabe pensar, medita de todos aquellos obstáculos que se le van a presentar para lograr un título, una meta final. Es decir, que pone en práctica lo que es el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es importante que la persona o el individuo lo aprenda a desarrollar, porque eso le va a permitir tener un mejor éxito en las organizaciones, un mejor éxito en su medio, en su entorno, donde hace vida cotidiana. En el caso del desarrollo del pensamiento estratégico de las personas que tienen responsabilidades dentro de una organización, ¿cuál es ese pensamiento estratégico que ellos tienen que aprender a desarrollar para dar respuesta a aquellos inconvenientes que están dentro de la organización? Indudablemente que el éxito del gerente está de que él aplique técnica de cómo lograr ese pensamiento estratégico que le va a ser útil para él como profesional, como gerente, y le va a ser útil a la organización como un todo. Porque el éxito de la organización está cuando los gerentes desarrollan este tipo de características, desarrollan ese pensamiento estratégico, que es la mejor manera de actuar, es la mejor manera de lograr resultados con más seguridad, de un punto de vista estratégico, se puede decir, porque analizan. Es decir, el pensamiento estratégico, la persona lo aprende a desarrollar es poniéndolo en práctica. Es decir, la práctica va a permitir que ese pensamiento estratégico del individuo, de la persona, le dé buenos resultados tanto a él como a la organización. Ese pensamiento estratégico se logra más que todo cuando el individuo, el gerente, piensa, reflexiona, medita y aprende en primer lugar a tener un pensamiento lógico de las cosas. Un pensamiento estratégico no se puede aplicar si el gerente no tiene un pensamiento lógico
de lo que está desarrollando la organización o de lo que él espera lograr en un momento determinado. Ese pensamiento estratégico está en la conducta positiva del individuo, de la persona. Es importante que dentro de la organización todos aprendan a desarrollar su pensamiento estratégico, porque eso le va a permitir tener una mejor visión de la organización. ¿Cuál es el futuro de la organización? ¿Cómo actúa la organización? Es decir, yo creo y estoy convencido que todos aplican un pensamiento estratégico, porque aprenden a analizar, aprenden a comprender cómo actúa la organización, qué resultados tiene, en qué condición está la organización. Entonces, por eso es que yo digo que no solamente el gerente desarrolla un pensamiento estratégico, sino todo lo que hace vida dentro de una organización tiene que desarrollar su pensamiento estratégico. Un pensamiento estratégico que va a permitir que sea una persona que va a actuar con más seguridad, una persona que desarrolla una mayor inteligencia, una persona que obtiene mayores habilidades, mayores destrezas, y va a ser una persona más eficiente ante el entorno, ante la organización. Todos tienen que aprender a desarrollar ese pensamiento estratégico para que la organización pueda triunfar, para que la organización pueda lograr las metas, para que la organización pueda ser más participativa, para que la organización obtenga el norte. Yo creo y convencido estoy que el norte de la organización, el futuro de la organización, está en el pensamiento estratégico tanto de la alta gerencia como de la gerencia media, como de la gerencia operativa, porque todos tienen que desarrollar ese pensamiento estratégico. No solamente la alta gerencia desarrolla un pensamiento estratégico desde un punto de vista gerencial, sino todos los gerentes, porque todos los gerentes están comprometidos con el logro de los objetivos meta de la organización previsto dentro de una planificación estratégica. Indudablemente que para desarrollar ese pensamiento estratégico, los individuos o los gerentes tienen que contar con un análisis situacional de la organización. ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene la organización? ¿Cuáles son esas amenazas que pueden incidir a que no se logren las metas? ¿Cuáles son las oportunidades que le brinda el entorno? ¿Y cuáles son esas fortalezas que tiene la organización? Eso le permite que los gerentes puedan indudablemente desarrollar un verdadero pensamiento estratégico que favorezca el logro de los objetivos y metas de la organización, que favorezca el crecimiento de la organización. El pensamiento estratégico de los gerentes, en este caso, va más allá de lo que está previsto en la parte interna de la organización. Ese pensamiento estratégico tiene que ir visualizado hacia el entorno, hacia los clientes, con quién compite, están involucrados en obtener un bien servicio de la organización, cuál es esa imagen, como ve la organización. Ese pensamiento estratégico de los gerentes capta toda esta forma de actuar con todo lo que le presenta el medio ambiente. Porque el pensamiento estratégico no se desarrolla porque es un capricho del gerente. El pensamiento estratégico no se desarrolla porque el gerente lo quiere hacer. No, tiene que existir una base, unos elementos, un procedimiento, unas políticas, una planificación, porque, como siempre lo he explicado, la planificación estratégica de toda organización que tiene que contar con ella va a permitir que los gerentes puedan desarrollar su pensamiento estratégico a la implementación, a lo mejor, de nuevos programas, de nuevos proyectos, y que la organización, allí está plasmada la filosofía de gestión hacia dónde va la organización. Ese pensamiento estratégico va a llegar un momento que se hace con más amplitud, con más seguridad, porque ya el gerente conoce
qué tiene la organización, cómo actúa la organización, qué respuesta le da la organización al entorno. Y indudablemente las organizaciones tienen éxito cuando se aplica o se desarrolla por parte de los gerentes, inclusive por parte de todo el personal, ese pensamiento estratégico. Es decir, que los gerentes siempre van a actuar con estrategia, aquella estrategia que va a permitir que se puedan lograr los objetivos inmediatos, va a permitir que haya una constante participación, no solamente de una gerencia, sino de todos los ámbitos gerenciales. Porque el pensamiento estratégico tiene que involucrar, donde tienen que actuar todos los gerentes de una manera matricial, como siempre lo he explicado, donde una gerencia se apoya constantemente a otra gerencia, porque el resultado final depende de la participación de todo el ámbito gerencial. Ese pensamiento estratégico que hace grande a la organización, ese pensamiento estratégico que nos permite crecer y comprender mejor, en el caso individual, el entorno que nos rodea, ese pensamiento estratégico que tenemos nosotros para dar respuesta en un momento. Porque de acuerdo a lo que nos presenta el entorno, de acuerdo a las dificultades, de acuerdo a las limitaciones, ya cuando el ser humano, el gerente, sabe actuar estratégicamente, busca la estrategia, valga la redundancia, las estrategias idóneas para atacar un problema en un momento determinado. Yo creo que todo ser humano tiene que actuar, tiene que aprender a actuar estratégicamente. En mi caso particular, de muchos años atrás, yo siempre he actuado estratégicamente. Yo siempre tengo una alternativa B, una alternativa C si la alternativa no se da. Así tiene que ser, uno siempre tiene que manejar diferentes alternativas para tener éxito o para lograr lo que uno se ha propuesto, lograr en un momento determinado. Es decir, que el pensamiento estratégico no solamente es para que el gerente logre los resultados, el pensamiento estratégico está en el individuo como tal. Porque cuando un individuo aprende a desarrollar su pensamiento estratégico, le cambia la vida, en un punto de vista positivo. Lo hace ser una persona más emprendedora, más exitosa, con una visión holística mejor de ver las cosas totalmente diferentes, de actuar con mucha seguridad. Ese pensamiento estratégico le permite al individuo estar seguro, estar convencido, no sentirse débil en un momento. Cualquier circunstancia negativa que le presente el entorno, está preparado simplemente para dar respuesta o aplicar aquella estrategia que le va a permitir de salir de esa incertidumbre que se le está presentando en un momento determinado. De manera que el desarrollo del pensamiento estratégico, tanto para el individuo, tanto para los empleados, tanto para los gerentes, es importante. Porque el pensamiento estratégico te hace ver las cosas. Cuando tú aprendes a desarrollar el pensamiento estratégico, ves las cosas totalmente diferentes, con mucha seguridad. Actúas bajo un esquema ya porque conoces algo que tú le quieres dar respuesta o alguna incertidumbre que se te ha presentado y tú tienes que atacar, tienes que solventar aplicando ese pensamiento estratégico, aplicando ciertas estrategias que te van a permitir entender mejor las circunstancias que se le presenta a la persona en un momento determinado. De manera que el pensamiento estratégico siempre va a estar en nosotros. Es lo que tenemos que aprender a desarrollar ese pensamiento estratégico para tener éxito, para lograr nuestras metas, para lograr las responsabilidades que se nos asignan en cualquier organización donde prestamos un servicio, para solventar ciertos problemas. Sí, es decir, que en síntesis, el desarrollo del pensamiento estratégico del individuo lo hace más grande, lo hace en verdad tener un mapa mental con más fortaleza de todas las cosas que están a su alrededor.
es algo que actúa de una manera simultánea, buscando solventar los problemas que se puedan presentar en un momento determinado. Es decir, toda organización tiene problemas. Toda organización busca que tenga gerentes que desarrollen ese pensamiento estratégico para solventar esos problemas que siempre van a estar constantemente dentro de la organización. El pensamiento estratégico permite que los gerentes pueden explicar y adaptarse a los cambios en un momento determinado que tiene que dar la organización. Entonces, de manera que el pensamiento estratégico es lo que hace que la organización pueda crecer, es lo que hace que el individuo tenga una mejor visión de las cosas, es lo que hace lograr tener éxito en la vida, tanto en el corto como mediano plazo. Espero que estos tips sirvan de reflexión para todos nosotros. Muy buenas noches.